Casi todos asumimos que es importante conocer la historia, ya que si comprendemos el pasado, tendremos más herramientas para actuar sobre el presente y, en cierta forma, podremos proyectar y construir mejor el futuro. Esto tiene sentido si sostenemos que hay un futuro en cuya construcción podemos asumir un papel consciente, organizado y decidido. Pero parece que hay poderosos intereses en que no sea así. Insistentemente nos bombardean con mensajes sobre el final de la historia. Cataclismos naturales derivados de un cambio climático ya irreversible, meteoritos, sobrepoblación, epidemias, guerras, zombies y hasta Godzilla. Cotidianamente, los poderosos se empeñan en posicionar en nosotros la idea de que no hay futuro, o de que al menos no está en nuestras manos. This is the end, beautiful friend. This is the end. Desde atemorizarnos con el fin inminente del mundo, hasta intentar convencernos de que la historia llegó a su destino final, desde desalentarnos con que supuestamente ya no queda tiempo de cambiar las cosas, pasando por la reiteración posmoderna de que no hay historia, sino fragmentos o migajas de múltiples historias. Y ahora que se pone buena la cosa, ¿me van a echar el cuento del fin de la historia? En realidad, los vencedores temporales siempre nos imponen la idea de que su victoria marca el final de la historia. De esta forma, intentan vendernos como definitiva una situación que les favorece. Es decir, pretenden que asumamos como naturales unas determinadas relaciones sociales con las que ellos mantienen sus privilegios. Pero no te dejes engañar. La verdadera historia es la de las grandes transformaciones. Por eso sabemos que la historia no ha llegado a su final. Falta nuestra historia, la que estamos construyendo. La parte donde las clases oprimidas y explotadas alcanzamos nuestra liberación. Y esa historia es la que destaca el materialismo histórico. ¿El mate qué? El materialismo histórico, ha dicho. El materialismo histórico, que más que una teoría de la historia, es una herramienta teórica de las clases explotadas para su emancipación por la vía revolucionaria. Nos ayuda a entender el carácter histórico y cambiante de la realidad. Los vencedores siempre van a tratar de imponernos su victoria como algo definitivo para intentar perpetuar su poder. Esto lo van a hacer a través de la ideología, con la que tratarán de justificar las relaciones sociales que les favorecen, presentándolas como algo natural, inmutable y eterno. Me arde el cerebro con ello. De esa forma, pretenden esconder su carácter transitorio, es decir, histórico. Por eso, en esta serie, lo que más nos interesa al repasar la historia es comprender su dinamismo. El ser humano en sociedad produce y reproduce constantemente su existencia, pero esa existencia va evolucionando. Se desarrollan nuevos medios de producción y las sociedades avanzan o entran en crisis. En el desenlace de esas crisis, las organizaciones sociales se transforman. A veces progresan, a veces involucionan. A esta transformación histórica de las condiciones de producción de la vida material la vamos a llamar desarrollo de las fuerzas productivas. Y veremos cómo una y otra vez a lo largo de la historia, la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción van determinando la magnitud de las crisis. Y cómo estas crisis abren las posibilidades de revolucionar cada presente histórico.
Una vez abierta la puerta de la historia, va a ser la acción consciente de los grupos sociales, es decir, la lucha de clases, la que decidirá el resultado. Pero para comprender estos hitos de profundas transformaciones, debemos empezar por asimilar que el ser humano es parte de la naturaleza y mantiene con ella una interrelación extraordinariamente dinámica a través de la cual la transforma y se transforma él mismo. La historia de la humanidad ha sido una lucha constante por ir superando y transformando eso que inicialmente parecía ser una subordinación ciega y absoluta a una naturaleza que se presentaba como algo ajeno y aterrador, y que poco a poco se va convirtiendo en una naturaleza cada vez más social, cada vez más histórica. Ir adquiriendo conciencia de cómo funciona y cambia ese entorno obstinado le ha costado a la humanidad cientos de miles de años, pero ese conocimiento le ha permitido ser cada vez un poco más protagonista de su propia historia. Y ese conocimiento no nos ha llegado de la contemplación, sino de la interacción, del trabajo. El paso del homínido al hombre se produce en el momento mismo en que éste comienza a producir sus medios de vida. El primer hecho histórico fue, por consiguiente, la producción de la vida material misma. A través de esa interrelación entre el ser humano y la naturaleza, los frutos del trabajo se van materializando en instrumentos o medios de producción, que son el conjunto de elementos que intervienen en el proceso de trabajo. Incluyen los objetos de trabajo o materia prima y los medios de trabajo, entre los que podemos destacar las herramientas, las máquinas, los edificios, entre otros. Estos medios de producción van adquiriendo un carácter cada vez más social. Los nuevos conocimientos, los descubrimientos, los inventos, las destrezas acumuladas, la ciencia y la tecnología, en fin, son siempre resultado de la cooperación social en el proceso productivo, que se van materializando a su vez en nuevos o mejorados medios de producción, en nuevas materias primas o nuevos usos para las ya conocidas y en nuevas prácticas de cooperación social. Obviamente, este acumulado histórico de todo el trabajo pasado, al que hemos llamado desarrollo de las fuerzas productivas, posibilita y condiciona las actuales relaciones sociales de producción, que constituyen la estructura económica de la sociedad, es decir, la base real sobre la cual se erige el proceso de vida social, política y cultural en general. Las relaciones sociales de producción detallan el vínculo que tienen entre sí las distintas clases de productores, así como el control de cada una sobre los medios de producción y sobre el resultado del proceso de trabajo. En el presente, por ejemplo, las relaciones sociales de producción imperantes son las capitalistas, que se basan en que una reducida clase social, los capitalistas, poseen la propiedad y control de los medios de producción, y otra clase social cada vez más amplia, el proletariado, no tiene más remedio que venderles diariamente su fuerza de trabajo para subsistir. Al analizar históricamente esta relación social, podemos apreciar cómo la clase capitalista ha ido acaparando la parte más importante de la riqueza social creada por toda la humanidad, los medios de producción. Al monopolizar las fuerzas productivas materiales y privar al proletariado del control de los medios de producción, la clase capitalista se garantiza el dominio absoluto sobre la producción y reproducción de la vida del planeta entero. Pero difícilmente podía darse un dominio tan fuerte de la producción social en manos de una sola clase social sin un desarrollo importante de las fuerzas productivas y de la socialización de la producción. La revolución industrial del siglo XVIII
configuró sin duda las bases que necesitaba este nuevo modo de producción que estaba consolidándose, el capitalismo. El materialismo histórico nos ayuda a entender que la historia se caracteriza por una tendencia progresiva al desarrollo de las fuerzas productivas, pero esta tendencia no es ni lineal ni uniforme. Está repleta de pequeños avances acumulativos que a veces se transforman en verdaderas revoluciones tecnológicas. Sin embargo, esta senda evolutiva no está exenta de largas interrupciones y hasta de significativos retrocesos a lo largo de la historia. Esto se debe a la relación dialéctica con la que se vinculan las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, las cuales suelen ser ellas mismas una fuerza productiva de extraordinaria potencia, hasta que se impone en su seno una tendencia al inmovilismo, con el que las clases dominantes tratan de conservar sus condiciones de privilegio a una costa de empantanar la historia. Y en el momento en que las relaciones sociales de producción se convierten en una traba para el desarrollo de unas fuerzas productivas ampliadas y pujantes, aparecen las crisis, que son una oportunidad para la transformación revolucionaria, pero que si se desaprovechan pueden dar paso a penosos retrocesos históricos. La historia es siempre viva, es historia en movimiento y en los momentos de mayor dinamismo puede ser historia en revolución. En la medida en que la voluntad consciente de los seres humanos es parte fundamental de la historia, siempre existirá la posibilidad, aunque ardua, de construir una sociedad mejor. Más aún, en tanto las relaciones sociales de producción se sustenten en relaciones de explotación, siempre existirá la semilla de una revolución social emancipadora. Pero además, el materialismo histórico nos permite comprender cómo las contradicciones internas del actual modo de producción, el capitalismo, abonan de forma asombrosa el terreno para que esa semilla germine. Por eso sigue siendo necesario que madure la organización política de las clases explotadas y éstas asuman su reto histórico. Un reto que para cumplirlo con éxito el proletariado cuenta con la valiosa herramienta del materialismo histórico. Por tanto, siempre que hagamos el análisis de un país o región, debemos partir de identificar las condiciones materiales de producción con la ayuda de los conceptos que hemos señalado. Es decir, debemos entender el grado de desarrollo a que han llegado las fuerzas productivas, identificar las relaciones sociales de producción vigentes, así como comprender las distintas contradicciones que se manifiestan en el modo de producción imperante y su materialización a través de la lucha de clases. Solo así podremos ubicar los límites y debilidades que manifiesta el modo de producción capitalista en un territorio concreto y los ritmos y potencialidades de su transformación revolucionaria. Muchos de los fracasos que se han tenido en las luchas revolucionarias del último siglo se deben a ejercicios insuficientes o errados de este análisis histórico. Con el martillo dando y no tragar el humo. Con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Con el martillo dando y no dejarse dar. Con el martillo dando, compañero, y